Los sectores medios son fundamentalmente empleados burocráticos que dependen de la administración pública central y que por lo tanto están muy vinculados a la estructura del Estado y a sus actividades. En función del intenso crecimiento urbano que tuvo nuestro país, fueron apareciendo cada vez con mayor gravitación capas medias muy importantes numéricamente que se componen de profesionales, de rentistas, de pequeños industriales, de comerciantes, de empleados públicos, entre otros. O sea que se denomina sectores medios a un conglomerado bastante heterogéneo en cuanto a su composición interna, lo que da lugar a que también sus orientaciones sean bastante heterogéneas en algunos momentos y que se den posiciones muy diferentes. Esto se da al mismo tiempo con otros factores. Los sectores medios han sido socializados, se han incorporado a la participación social a través de las instituciones creadas por la oligarquía, como por ejemplo las instituciones educativas clásicas, el Colegio Nacional y la universidad, las que son utilizadas por este sector para capacitarse y tener poder para presionar sobre el aparato político del Estado. Entonces, el interés de estos sectores no va a ser dado por modificar la estructura de producción del país, por cuestionarle a la oligarquía toda su orientación económica global, sino solamente por democratizar la estructura de poder. De ninguna manera tocan la política económica de la oligarquía. Lo que piden es respeto a la Constitución, sufragio universal, moral administrativa, entre otras cuestiones. Esto se refleja en los planteos programáticos de la Unión Cívica Radical en los años 90. La Revolución de 1890 significó la iniciación de la participación en la vida política de la pequeña burguesía. Estos sectores medios cuestionan casi exclusivamente el monopolio del poder político por parte de la oligarquía y sus reclamos tienden a conseguir democratizar el aparato político de la época. De ahí que las consignas del movimiento se reduzcan a exigir lo antes mencionado. Es decir, que el cuestionamiento es solo a nivel político. Esto hace que toda la trayectoria de los sectores medios en estos primeros momentos de su aparición en la vida social tenga como objetivo máximo democratizar las estructuras creadas por la oligarquía. Pero democratizar significa no cambiarle su función, sino que a esas instituciones puedan ellos tener acceso. Los datos sobre la educación son una clara muestra de esta tendencia. A través de ellos puede verse que los radicales se diferencian de la oligarquía, en que frenan todo el proceso de modernización iniciado antes de los años 90. La primera medida del gobierno de Irigoyen fue anular la reforma Saavedra-Lamas y volver al esquema tradicional del Colegio Nacional Clásico. El día 22 de febrero de 1917, el Poder Ejecutivo Nacional, mediante un decreto firmado, se restableció en los colegios nacionales, en las escuelas normales, industriales y comerciales, los planes de estudios y programas que regían antes del 16 de marzo de 1916, fecha de creación de la escuela intermedia propuesta por Saavedra Lamas. El ministro de Educación, a poco tiempo de la derogación de la reforma Saavedra Lamas, trataba de imprimir a la enseñanza una orientación científica y práctica, en lugar de crear una escuela técnica a nivel de la enseñanza media. Se la crea a nivel de la enseñanza primaria, a través de las escuelas de artes y de oficios. La política de los radicales es crear, para satisfacer la necesidad de formación de recursos humanos, escuelas de arte y oficios, destinadas a los hijos de los obreros. El desarrollo de una educación vinculada con el trabajo fue desparejo entre las modalidades dirigidas a sectores sociales distintos. Entre los años 1916 y 1930 se crearon 22 colegios nacionales, en relación a 14 fundados entre 1900 y 1915. Entre 1916 y 1921, 14 escuelas normales, una industrial, 3 comerciales y 3 profesionales de mujeres. Fueron 37 las escuelas de artes y de oficios creadas entre los años 1916 y 1923,
y solamente 3 las que se instituyeron entre 1900 y 1915. Estas últimas iban dirigidas a una población semiurbana artesanal, no estando ligadas al desarrollo de la gran industria, destinada a esos mismos sectores y a obreros, inmigrantes adultos y población urbana de los sectores pobres. Se desarrollaron con fuerza las escuelas complementarias, educación de adultos con enseñanza de oficio, que fue una de las mejores realizaciones del radicalismo. Ahora los invitamos a realizar la siguiente actividad teniendo en cuenta el siguiente fragmento. La política de los radicales es crear, para satisfacer la necesidad de formación de los recursos humanos, escuelas de arte y oficios destinados a los hijos de obreros. La consigna sería: ¿de qué manera crees que cambió la mirada educativa con este nuevo grupo político?